Señores, seguimos con esta interesante conversación con el abogado Marino Félix y la verdad que en el día de hoy el tema que estamos tratando es bastante interesante porque aunque cualquier persona que esté viendo el programa no esté ligado a ningún hecho ilícito de lavado de activos o mezclado del mundo del narcotráfico, al final la explicación que nos da el doctor Marino Félix, uno tiene que conocerlo y tenerlo en conocimiento para evitar caer en gancho. Doctor, usted habló ahorita de la ley de extinción de dominio. Usted explicó de que se está discutiendo ahora mismo en el Senado de la República, que fue por donde se introdujo. Hay dos proyectos de ley, pero antes yo quiero que usted sepa que la República Dominicana no tenía una ley de partido y duró alrededor de 15, 18 años para aprobar una ley de partido. Tenemos un código penal que por igual anda rodando la misma cantidad. ¿Pudiera pasar con la ley de extinción de dominio algo parecido a la ley de partido y al código penal? Yo hice una breve introducción, Giovanni, y gracias por retomar esa pregunta. Porque al final, Junior, quienes están sometiendo la ley son políticos que en algún momento se pudieran ver afectados con esta situación. Estamos partiendo, vamos a darle el beneficio de la buena fe a ellos y que ciertamente quieren que se apruebe la ley de extinción de dominio. Pero le ponía el ejemplo del caso de las famosas 3 causales y le decía que eso nunca se va a aprobar, porque una vez se apruebe, desde que llegue al Tribunal Constitucional, no tiene forma, si se aprueban con las 3 causales, ese código, de saltarse el artículo 37 de la Constitución de la República, ¿verdad? La vida, ¿cómo que dice? Se protege el derecho a la vida desde la concepción, o sea, el derecho a la vida desde, ¿verdad?, la concepción. Entonces, no hay forma de usted ponerlo, esas 3 causales, de permitirle a los médicos, a las comadronas que practiquen el aborto con en una ley, por más ley que usted le ponga, con ese artículo, porque desde que haya un grupo interesado, una persona interesada, el Tribunal Constitucional, mirémonos como jueces del Tribunal Constitucional, no tenemos forma de interpretar esa literatura del artículo 37 de manera distinta. Igual, Giovanni, va a pasar con la ley de extinción de dominio si usted insiste en que sea retroactiva. Si usted insiste que sea retroactiva y usted deja, ojo, el artículo 51.3 de la Constitución de la República y deja el artículo 110 de la Constitución de la República sin modificar, cualquier persona que accione ante el Tribunal Constitucional, los jueces en mayoría, tienen que ser 9 para que dicten la sentencia, no tienen otra forma distinta de interpretar esos 2 artículos que no sea declarando contrario a la Constitución una ley que vaya en contra del principio de irretroactividad de la ley, pero peor, está el principio de legalidad, que está en el artículo 69.2 de la Constitución de la República. Nullum crimen, una famosa frase, Junior, ¿verdad? Nullum crimen, nullo pena sine ley previa. Usted no puede penalizar, es que eso habría del verbo abrir, ¿verdad? Abriría, ¿verdad? Perdón, abriría una bocina grandísima para que todos los delitos que se cometan sin una previa ley, ¿verdad?, después puedan ser perseguidos. Ese es el peligro que tendría eso. Si tú crees ese precedente legislativo y el constitucional no te lo declara inconstitucional, va a suceder que el camarógrafo un día, ¿verdad?, y que no esté penado, va a cometer algo que por ahí que no esté penado y que después, años después, se penalice y le pongan que es retroactivo y entonces hay que buscarlo porque cometió ahora algo que es un delito muchísimos años atrás. De eso es que estamos hablando. La gente piensa, y yo también estoy de acuerdo, el que se robó el dinero que se lo quiten. Fueron tantos que se lo quiten todo.
Pero, ¿cómo que la ley es la ley? La ley es dura, pero es la ley. Pero es la ley. Sin embargo, observo, Marino, que tanto en el caso de las tres causales, que refiere el artículo 37, que pudiera ser contradictorio. Sin embargo, la Constitución es un artículo, es un bloque de artículos. Y hay artículos más adelante que protegen la integridad y los derechos de la mujer. O sea, yo creo que el tema tendrá el Tribunal Constitucional que hacer una labor de homogeneidad constitucional con respecto al tema de las tres causales. Porque, si bien es cierto que establece el 37, esa premisa de la vida desde la concepción, no es menos cierto que más adelante, al ya nacido, se le garantizan sus derechos, inclusive el derecho a la vida. Entonces, un tema que más adelante también pudiéramos... Al ya nacido. Acuérdate que al ya nacido. Acuérdate que, diciendo. Que nosotros en Derecho Romano estudiamos que la vida era a partir del nacimiento, ¿verdad? La vida era a partir del nacimiento, que es una concepción del derecho romano que nosotros tenemos. Entonces, y posiblemente una concepción más científica. Sí, no, posiblemente. Es una concepción legalista, una concepción legal que dice, la ley romana establece, se considera vivo de haber nacido vivo y viable. Es así. ¿Entiende? Entonces, ya ahí, si fuera así, no habría problema. Sí. Pero el tema de los derechos, y puede ser materia de otro programa. Pienso que sí. Si volviera a tener el favor de claro. Claro que ahora tiene. En otro programa. Entonces, el otro aspecto que ha señalado importante del proyecto de ley de extinción de dominio tiene que ver con el principio de imprescriptibilidad que se está planteando, o el efecto retroactivo, para verlo más específico. Entonces, tú hablas que eso pudiera ser también inconstitucional, pero la Constitución también establece la proscripción de la corrupción. Ya hay precedente de acuerdos firmados, de convenciones anticorrupción, que prevén la no prescripción de estos delitos. ¿Cómo armonizar esa nueva ley también con esos acuerdos multilaterales y con precedentes de la Suprema? Porque en el caso Odebrecht, el juez Ortega acuñó el principio de la no prescripción de determinados delitos, incluyendo el delito de corrupción. Sí, y haciendo alusión a normas y tratados internacionales de los cuales el país es signatario. Entonces, ¿cómo armonizar todo eso? No, yo no he dicho que sean inconstitucionales en el aspecto de la prescripción. No, y sobre todo... De la retroactividad. La retroactividad, sí. La retroactividad a mí me queda clara. A mí la retroactividad, porque es que hay un artículo, el 110, lo he repetido varias veces, que establece a precisión, a puño de la letra, en el lenguaje literal, que las leyes son irretroactivas y solo aplican para el porvenir. Y solo se aplican a las personas que estén suyidos, que es el principio de favorabilidad. Pero además dije que está el principio de legalidad. Y este principio de legalidad tú no te lo puedes saltar, independientemente a quien tú quieras juzgar, a quien tú quieras sancionar. Porque es que hoy puede ser a esa persona que tú quieres juzgar y quieres sancionar, pero mañana puede ser a ti. Y entonces, en ese bloque duro de derechos, cuando tú lleves, lamentablemente la República Dominicana se ha salido por conveniencia de la competencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por un tema de formalidad. Más sin embargo, y dando hincapié a tu apunte sobre los tratados y convenciones internacionales, más sin embargo somos signatarios de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que tiene una serie de reglamentos y de normas que son aplicables, aunque la Corte no nos juzgue, que yo creo... Pero acuñamos su jurisprudencia permanentemente. Sí, acuñamos la jurisprudencia permanentemente, y fue a raíz, no recuerdo el caso, que... Es a raíz de la sentencia 163. Exactamente, que hubo un tema y ahí descubrimos que no había sido ratificada por el Congreso de la República. Entonces ya no somos miembros de la Corte, pero sí de la Convención. En algún momento eso se tendrá que volver, porque es muy importante para la protección de derechos y garantías fundamentales. Le voy a hacer siempre, por mi formación,
Junior la conoce un poco, defensor siempre del bloque de garantías mínimas que están establecidas en la Constitución de la República, en los pactos y convenciones internacionales. Nunca, por ahora, nadie me ha convencido de que el principio de la legalidad pueda ser saltado para regir una situación de un momento. Ahora, tú puedes ponerlo perfectamente, la ley de extinción de dominio a partir de ahora, como igual se puso la ley 311-14, que la ley 79-78, que era la de declaraciones juradas, no tenía claro el tema, el concepto de enriquecimiento ilícito. Eso se puso bien ahora, bueno, pero es a partir del 14. Entonces, tú el que lo viole a partir de la 14, pues que se la apliquen. Ahora, retroactiva, no, ese es mi punto. Sin embargo, qué bueno, porque estas conversaciones son interesantes. Recuerdo ahora también la discusión a propósito de la sentencia famosa del Tribunal Constitucional, la 163, la 168-13, que despojó de la nacionalidad dominicana a decenas de ciudadanos de origen haitiano. Se supone que esa misma Constitución establecía que eran dominicanos todos los que al momento de entrar en vigencia la Constitución tenían la nacionalidad. Sin embargo, la Corte entendió, nuestro más alto tribunal, que quien, según su criterio, había adquirido la nacionalidad estando en una situación de tránsito en la República Dominicana, no le correspondía. Más aún, fueron a 1929, pero retroactivamente. ¿Por qué? Porque supuestamente lo ilícito no genera derecho. Esa era parte de uno de los argumentos, claro, de las motivaciones de la sentencia. Y es así. Porque acuérdate que tenemos una máxima en derecho que nadie puede prevalecerse de su propia falta. ¿Entiendes? Si aplicamos ese lenguaje de las obligaciones a este lenguaje de interpretación constitucional, un ilícito no puede dar viso de legalidad. Es lo mismo que está planteando alguna teoría con no incluir la retroactividad, porque sería darle una amnistía a todos aquellos que adquirieron bienes ilícitos. De limpiarle los bienes. De limpiárselo. Y yo estoy de acuerdo que es así. No, lamentablemente tiene que ser así. Pero se va a iniciar, se va a empezar. Yo pienso que va a ser peor, volviendo a la pregunta inteligentísima de Giovanni, va a ser peor que la ley no se implemente. Por eso, porque ¿qué es lo que estamos pensando? Que nadie a partir de ahora va a cometer ilícito ni va a sustraer bienes del Estado. Sí. Es lo como que se está. No, nada más son lo que pasaron, lo anterior, y vamos a perseguir desde los familiares de Trujillo para acá, todo el mundo, y le vamos a quitar todo, que sería el mundo ideal. ¿Entiendes? Pero si pensando en ese mundo ideal no la implementamos, Junior, no la implementamos, entonces vamos a durar años y años, porque por eso te decía, mejor sería que tampoco, ahora voy para atrás, acuñemos la formalidad de ser parte de la Corte, porque cuando tú lleves con ese principio de legalidad, que tú lo puedes someter a una opinión consultiva ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que sí somos miembros de la comisión, que es la especie de fiscal ante la Corte, y que da opiniones consultivas. Si sometemos eso a una opinión consultiva, que en un caso que se me consulte a mí sería lo primero que yo hago, vamos a solicitarle una opinión consultiva a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que es el fiscal de la Corte, de si esto se puede hacer. Si sometemos eso ahí, es que es muy difícil. Y la propia convención en su artículo 32, Junior, artículo 2, letra B, la interpretación de los derechos y garantías no pueden ser interpretados en perjuicio de su beneficiario. Luego, pero partiendo del principio de legalidad también, de legalidad, de que ese titular adquirió de manera lícita esos bienes, porque estamos ahora marcados en los bienes adquiridos de manera irregular, porque ese principio parte primero de la legalidad. Naturalmente. Es lo mismo que aplicó, es la misma teoría, al final. Es complicado. Sí, pero no. Lo que pasa es que las constituciones son proactivas, son progresivas, van hacia adelante. ¿Entiendes? Entonces, y las leyes. Todo.
Entonces, Las por ciencias eso, sociales, así. esa es la base fundamental del principio de legalidad. Por ejemplo, si cuando yo estudié ingeniería, un profesor, Juan Lamarche, que después resultó que era político, reformista, nos puso un ejemplo. En una clase de cálculo que no tiene que ver nada con derecho. Dice, estaba poniendo un ejemplo y dice, si yo bajo por las escaleras de esta facultad, desnudo, y voy caminando y llego allá abajo, ¿qué me pasa? Nosotros que no sabíamos nada de derecho, dijimos, bueno, supongo que lo agarrarán preso, ¿no? Decía, él no, como no era abogado, no sabía que existe una ley de atentado al pudor, ¿verdad? Que se te puede perseguir. El que hace pipí en la calle se persigue por atentado al pudor. Pero él lo hacía dentro de su inocencia, creyendo que eso no era ilícito. ¿Qué me puede pasar? No me puede pasar nada porque no es un ilícito. Entonces, si no encuentro un ejemplo así, si por ejemplo, comer lechosa en el medio de la calle y tirar la semilla en la calle, no está prohibido, y hacen una ley para que el que coma lechosa y tire la semilla en la calle con posterioridad sea sancionado con infracción de simple policía, lo que comimos lechosa antes, de esa manera no podemos ser perseguidos. Ese es la génesis del principio de legalidad, y menos de ese principio que no es solo de legalidad, el principio de irretroactividad de la ley, que es como un pie de amigo al principio de legalidad, o el principio de legalidad complementa ese principio de irretroactividad de la ley. Es un buen punto el que señalas de que, bueno, pero es que eso viene, tú lo cometiste de manera ilícita. Sí, entonces entra el otro punto que te llama la atención, el de la perención y de la prescripción. Si pudiera ser entonces que con esa formulación, esa fórmula de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y esa comisión de esos hechos, entonces sí se te pudiera interferir. No sería un tema inclusive legislativo, no es un tema legislativo. A mí me va claro de que no es un tema legislativo, va a ser un tema de juzgamiento, es un tema procesal que tendrán los jueces la responsabilidad de establecer las jurisprudencias al respecto. Sin embargo, yo observo, tengo la sensación de que por ahí anda el tema, porque no pueden sacarlo, como se dice, debajo de la manga. Eso tiene que estar atado a ese principio de proscripción de la corrupción que establece nuestra Constitución y a esos acuerdos internacionales de la no prescripción de corrupción, lavado de activos, porque sería hacerlo cónsono. Si esos delitos no prescriben, ¿cómo es que lo viene que tú adquiriste? Producto de esos ilícitos puede prescribir. Es un tema interesante para la discusión, las motivaciones. No, para las motivaciones de una posible sentencia. Sí. Es un tema interesantísimo para las motivaciones de una posible sentencia, sobre todo si se llega a establecer el origen ilícito. Y esos delitos son imprescriptibles, hasta ahora son imprescriptibles, y cualquier persona se puede querellar. Entonces, si llegara al Constitucional, pues tú dices, no, porque esa ley, porque yo lo que digo que la ley se tiene que olvidar de eso, de la irretroactividad que le quiere poner. No, para mí, ya te lo dije, no es un tema normativo. Es un tema procesal de juzgamiento y un tema de interpretación que los jueces que tengan cada caso, pues cada caso va a ser particular, porque tampoco puede ser, sí, es irretroactivo, no es necesario, por lo que la tesis que acabamos de desarrollar. La investigación pero si no está... va a arrojar si tiene que investigar 3 o 4 años atrás para poder dar con los ilícitos, y eso era materia de la fiscalía y el propio juez. Es que si tenemos establecido, Giovanni, de que son imprescriptibles, ya no hay que poner que son irretroactivos, porque decíamos al inicio, si es un delito grave y se te establece que tú lo has cometido, te quito todo. No hay que establecerlo en la Constitución.
Así de sencillo. Bueno, don Marino, con su permiso vamos a una pausa. Conversamos con el abogado Marino Félix, que en el día de hoy pues estamos tratando el tema de la ley de extinción de dominio y la profundidad y sobre todo ambos proyectos que están iniciados en el Senado de la República. Con ustedes volvemos en breve después de estos comerciales.